Hola, buenas noches a todos. Vamos a ir empezando con la última charla de este arte. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá hoy, por haber podido venir. Veo muchas caras conocidas, pero me voy a presentar. Soy Daniela Blut, la directora periodística de Revista Galería, que estamos organizando esta charla hoy. Voy a ser muy breve, no los voy a entretener mucho tiempo, pero quería contarles un poquito cómo llegamos hasta acá. Galería, para muchos que la conocen, no es una revista exclusivamente de contenidos culturales, es una revista de estilo de vida, de lifestyle, pero los contenidos culturales siempre fueron una pata muy importante, un punto fuerte de nuestros contenidos. Cubrimos todas las disciplinas artísticas y bueno, el arte, las artes visuales son una de ellas. No lo hacemos desde la crítica, porque la crítica la hace Búsqueda, con quien salimos todos los jueves y lo hacen muy bien. Nosotros lo hacemos siempre como de una perspectiva más de la divulgación, de la difusión de contenidos, a partir de recomendación de exposiciones, de entrevistas con artistas, en general locales, a los que creemos que son valiosos y que vale la pena difundir. Por eso con este arte siempre tuvimos un vínculo muy cercano desde el comienzo. Estamos felices de que se haya podido hacer este año de vuelta. Y cuando Laura nos planteó la idea de hacer esta charla, obviamente no pudimos decirle que no, nos entusiasmamos y bueno, nos dio libertad total para elegir los temas, que bueno, con Alejandra Pintos, que es periodista de la revista, peloteamos varias ideas y en esa libertad total nos refugiamos y nos fuimos hacia lo que mejor sabemos hacer, que son nuestros contenidos, y nos basamos en temas que habíamos tratado a lo largo de este año, que es, la charla se titula Más allá del arte digital, porque hemos venido haciendo varias notas que tratan estos temas, y ese fue el punto en el que decidimos basarnos y generar este espacio de intercambio. Para eso convocamos a algunos de los entrevistados de esas notas. Habíamos hecho hace unos meses una nota que le hizo Sofía Superbiel, que la vi por acá, sobre arte inmersivo. Y hace más poquito tiempo Alejandra hizo una nota de NFTs o NFTs, que es una herramienta nueva y más polémica y que dio para hablar bastante y para discutir bastante en las reuniones de redacción, y seguro que hoy también se generan puntos de vista interesantes acá. Entonces nos fuimos a esas notas y convocamos a algunos de los entrevistados. Bueno, estaba Fernando López Laje, que es referente en varias de nuestras notas de temas de artes visuales. Lo hemos llamado varias veces, incluso cuando tenemos dudas sobre qué camino tomar en alguna de las notas. Bueno, eso es una persona de referencia. Está Leticia Almeida, que fue una de las entrevistadas en esa nota de arte inmersivo, trabaja con realidad virtual, realidad aumentada, y bueno, tiene muchas cosas interesantes para decir. Y Guido Yafigliola, que es uno de los entrevistados de la última nota esa que hizo Alejandra sobre NFTs, y preparó contenidos interesantes. De hecho, una de las sorpresas, me parece, de la charla va a estar por ahí. Así que la idea es que entre ellos intercambien ideas, cuenten un poco sobre qué áreas trabajan, cómo la tecnología atraviesa toda su obra. Nos dimos cuenta también en este año y pico de pandemia que todas las artes sufrieron los impactos de la pandemia y cada uno supo salir de la crisis de manera distinta. Las artes visuales son un submundo particular y en ese sentido, por lo que veníamos charlando con ellos, la virtualidad también hizo que muchas cosas que capaz que eran menores o alternativas o no tan conocidas se volvieran más conocidas y más masivas, y creo que esos temas van a aparecer esta noche también, así que bueno, no los entretengo más, se van a quedar con la charla y la idea no es sacar una conclusión ni decir si esto está bien o esto está mal, sino hacer un intercambio de ideas e invitar a la reflexión, que también es parte de todos los procesos creativos. Así que bueno, muchas gracias. Hola, bienvenidos. A diferencia de Daniela, yo no soy tan espontánea o memoricé algo, así que voy a leer, porque para empezar me gustaría leer una cita del artista conceptual Sol Lewitt, que dice algo así como:
digo algo así porque es una traducción y siempre se pierden cosas en la traducción, pero en el arte conceptual la idea es el aspecto más importante del trabajo. Todas las planificaciones y las decisiones se toman de antemano, entonces la ejecución es un asunto superficial. Y esto me parece que está muy entrelazado con el concepto de que el arte digital se inserta en ese progresivo desmaterialización del arte en relación a la obra artística. Y bueno, esa es mi introducción a este tema, pero quiero darle paso a Fernando, que va a ser como una suerte de repaso, podríamos decirle, de este asunto y que sabe muchísimo del tema. Bueno, buenas noches a todos. Tengo una presentación pronta. No sé si está ahí. Ahí está. Bueno, la idea básicamente mía es como acercar un poco la idea más desde lo teórico, esto que tiene que ver con lo que más allá del arte digital, ¿no? Como que parece una cosa que viene a conquistar, digamos, toda la producción simbólica en el siglo XXI. Y bueno, siempre han pasado cosas parecidas a esto cuando aparece alguna tecnología nueva que genera cambios y bueno, van generando como amplificaciones de lo que se venía dando. Hay una cosa interesante, creo que hay que destacar en el siglo XXI, lo que vamos ya viviendo en el siglo XXI, que hay como una manera sincrónica con esta cosa digital o post-digital también, podemos ya empezar a decirle, y que lo que va haciendo también es generando una especie de corrimiento de todos los valores que estaban vinculados con el humanismo de la era moderna y que empiezan a generar obviamente ciertos disturbios, digamos, ¿no? Que complejizan un poco este mundo, ¿no? Que está cada vez más regulado por la revolución digital, que es un poco como se está empezando a pensar ahora. Entonces aparecen nuevos materiales, aparecen también en la producción artística, obviamente, no solo en otras áreas. Y bueno, la disponibilidad de estos materiales sumados a las herramientas digitales que también van apareciendo, ofrece a los artistas una invitación, obviamente, a explorar territorios nuevos que tienen que ver con inventar nuevas formas. ¿Okay? Por ejemplo, la llegada a la impresión en 3D. Podría compararse con lo que fue la invención de la fotografía en el siglo XIX, que generó un escándalo. Y la fotografía fue una técnica que permitió, obviamente, también que la pintura se expanda. Lo que tiene lo digital es eso, que a veces conspira contra uno. No sé. No. ¿Quiere ir al principio? Ahí. Eso que vemos ahí es una obra de Yan Cheng. ¿Eh? Eso. Eso es una obra de un artista chino-estadounidense que se llama Yan Cheng, que trabaja con inteligencia artificial y produce obras que ya no tienen que ver específicamente con su propia voluntad, sino que se van generando también a partir de procesos generativos que tienen que ver con aplicaciones que el público puede bajarse a sus celulares e ir conformando una obra que crece infinitamente más allá de la voluntad del artista. Eso es un poco a lo que me refiero cuando voy hablando de estas herramientas nuevas que surgen, ¿no? Y que los artistas utilizan para ir generando estas nuevas posibilidades que también lo que hacen es intrometerse un poco en conceptos que venían muy sólidos, como por ejemplo el original, la copia, el artista como autor único, ¿no? Como una especie de Dios que estaba como, ¿no? o un intermediario entre Dios y el público, que empieza a desarticularse, porque digo, casi que empieza a compartir esa forma de producir con la tecnología. Esto es un videito muy cortito. I am the mouth that produces waves.
My words are the variations in pressure. Bueno, esta obra de Agnieszka Polska específicamente tiene que ver con un formato digital, es solo para ver en video, en pantallas, y bueno, habla de alguna manera de cómo se genera esa posibilidad a partir de esa boca, que es una boca sintética artificial, de generar cambios, movimientos, ¿no? Bueno, lo que le venía diciendo entonces que cuando apareció la fotografía, por ejemplo, pasó eso un poco con lo que venía haciendo la pintura. La pintura estaba un poco encargada de, sobre todo con la pintura de la corte, de representar lo que pasó. Era como una cuestión documental, básicamente. Algo así tenía como el caso de Goya, que es lo que estoy mostrando, creo, tenía como la función específica de dejarlos para que trascendieran hacia un futuro, digamos, en una pintura. Pero la aparición de la fotografía lo que hizo es que las cortes, digamos, monárquicas, ya no están representados necesariamente solo con pinturas, que hay un montón de pinturas que podemos ver en museos europeos que ya no sabemos ni quiénes son, un montón de aristócratas, que ahora son casi anónimos, pero las pinturas siguen estando, porque obviamente se dejó de producir y la fotografía tomó un poco ese lugar, ¿no? Bueno, pero como les decía entonces, surge en esto de lo digital un montón de cosas que tienen que ver con materiales y posibilidades tecnológicas nuevas, como el escáner, impresión digital, gráficos por computadora, tintas curadas por UV, silicona, aleaciones de aluminio, resina, caucho, software de optimización, la robótica, la impresión 3D, tecnología láser, materiales de construcción avanzados, inteligencia artificial, medios que ya estaban, se suman también, como el dibujo, la pintura, el tejido, el tallado en madera, la piedra, el soplado en vidrio, la fundición de bronce, etc. Todo está actualmente al alcance de cualquier artista. Fernando, perdón, ahí Sí. tengo una pregunta. En todas esas tecnologías, el humano, digamos, sigue siendo fundamental, o sea, no pueden separarse de lo que es el humano. No sé, si pensamos una obra que es una fotocopia, tiene que haber un humano haciendo esa fotocopia, ¿no? Y conceptualizando. ¿En algún momento te parece que se va a lograr separar el hombre de lo que es la obra? De, por ejemplo, obras, ¿cómo es? De inteligencia artificial. Sí, yo creo que sí. Justo traje un artista también que es muy interesante, que se llama Pierre Huyghe. Ese es Malevich, lo que veíamos antes. Esto es Fernando Fogolino, es un escultor uruguayo muy interesante, búsquenlo si lo quieren conocer más. Es escultor y las obras las hace con impresora 3D. Pero a lo que voy está después de esto. No sé cómo hacer. Lo que decía Alejandra de la... Sí, por favor, te agradezco. La inteligencia artificial y lo humano, de alguna manera, empieza a simbiotizarse. Eso empieza a pasar. Y bueno, empiezan a suceder situaciones en las cuales los artistas y su propia subjetividad dejan de lado, digamos, toda la impronta personal. Y bueno, se siguen generando cosas nuevas a partir de no sé, una base de datos, ¿no? Que se suben a plataformas, que empiezan a generar un montón de situaciones que tienen que ver con el pensamiento artificial, una forma de razonamiento inhumano, ¿no? En el sentido de que ya no pertenece a lo humano. Eso tiene que ver un poco con esa inteligencia artificial, que hasta ahora la venimos conociendo como una técnica, como una cosa ahí media planteada con la robótica, que muchos se preguntan, bueno, sí, pero no tiene que ver necesariamente con que tiene que haber humano para que eso funcione. Sí, en un principio seguramente sí, también pasó con cualquier otra tecnología, hasta que luego logran independizarse, y yo supongo que en algún momento, por suerte, porque yo tengo una idea específica con respecto a eso, me parece que hay que amplificar un poco este mundo, digamos, de simbologías y saberes que no solo dependan de lo humano, ¿no? Creo que lo humano
nos ha llevado hasta estos puntos críticos hoy y que, bueno, es necesario que empiecen a aparecer algunas situaciones inhumanas como las que se pueden proponer a partir de estas tecnologías y software, ¿no? Yo ¿Puedo creo añadir que... una ay, cosita? perdón, sí. Buenas noches a todas y todos. Eh, en relación a lo que vos estabas comentando del rol del humano y de la evolución del ser humano enfrentado a estas nuevas formas de pensamiento y estas nuevas formas de arte que son creadas o por humanos a través de máquinas o de tecnología o directamente por máquinas, como ya está sucediendo, que hay inteligencias artificiales creando obra. Existe toda una teoría a la que adhiero, que como quizá vos también por lo que estás diciendo, de que la evolución humana va a tender a un poshumanismo, a un transhumanismo, en el sentido de que lo que nos diferencia de otras especies es la tecnología y desde la herramienta, desde levantar una rama para golpear algo, hacer fuego, es lo mismo con esto. Y esa tecnología va a cambiarnos como seres humanos, va a generar que tengamos nuevas capacidades, nuevas posibilidades, y eso no nos va a hacer menos humanos, sino nos va a hacer más que humanos, digamos. Yo quería dar un ejemplo que vi de, por ejemplo, un algoritmo, si me equivoco en algo técnico, sepan disculpar, pero cuesta a veces estos temas tan tecnológicos, que como que procesó un montón de poemas escritos a lo largo de la historia y empezó a crear sus poemas aprendiendo como ciertos recursos de los mejores poetas del mundo. Y ahí está la cuestión de si ese poema es arte, no sé, ¿qué es lo que lo diferencia o si lo hace inferior o lo hace peor por ser hecho por un algoritmo? Y después también está la cuestión de el humano que programó ese algoritmo, también hay un toque de humanidad en eso, no sé, me pareció interesante como interpelarse y preguntarse estas cuestiones. Sí, yo creo y espero que finalmente la tecnología, las máquinas, el software, las plataformas, todo eso que tiene que ver con un montón de situaciones como la inteligencia artificial, base de datos, empiecen a generar conocimientos nuevos y que no tengan ninguna vinculación ya con lo humano. Creo que estoy reivindicando un poco no sé si se acuerdan de HAL de 2001 de Stanley Kubrick, cuando no empieza a no hacer caso a la orden que le da el humano. Y un poco me parece que esa rebelión de la máquina podemos empezar a verla como una cosa potencial, ¿no? Que empezar a generar como cosas a partir de esas situaciones que siempre estamos como muy metidos en porque la industria del espectáculo, ¿no? Durante, no sé, décadas, nos metió en la cabeza siempre que hay una rebelión de las máquinas que nos va a liquidar. Sí, que nos va a matar una tostadora rebelde. Claramente los humanos no estamos encarando mucho el tema de la tierra y Exacto. de las otras especies, así que bien que podría ser una revolución de la máquina beneficiosa y positiva que nos lleve a un mundo mucho mejor. Una cosa que me quedó pendiente y termino, que no sé si lo voy a poder mostrar, es una obra de Pierre Wuy, que le decía, es un artista francés. Ah, bien. Que está hecha a partir por ejemplo, él lo que pensó fue entrevistar a, no sé, una cantidad de personas X para que pensaran algo. Eso que pensaban, en el momento que lo estaban pensando, iba a ser escaneado por una especie de resonancia magnética, algo así, del cerebro. Eso iba a ser traducido con un deep learning, un sistema operativo, digamos, que empieza a traducir esas imágenes que se producen en la cabeza de esas personas. Y lo que se produce finalmente es esta obra que estamos viendo ahí, que hay otras fotos más, que es esa especie de monstruito que está hecho con materiales sintéticos y que tienen que ver con una idea que no es necesariamente del artista, a pesar de que la obra es del artista. Y ahí donde, volviendo al principio, y ya no hablo más, porque estoy aburriendo, ya veo, el tema este de la autoría, el tema este de la propiedad del que piensa la obra, ¿no? Y que la hace, cómo está también siendo un poco sacudida por el tema este de los NFT, cómo empieza a sacudirse también dentro del mercado el tema del original y la copia, cómo varía eso también. Y bueno, finalmente creo que más allá de que
Esto nuevo tiene que ver con una expansión del mercado, que el mercado va a seguir siendo un mercado postcapitalista seguramente, donde se van a incorporar todas estas tecnologías. Creo que son cosas bienvenidas y que lo que van a hacer es agregar, digamos, un espacio, amplificar un espacio que viene dándose ya muy rico y que no tiene que cundir el pánico. Todo el mundo va a querer seguir teniendo pinturas en las paredes de la casa, y videos para ver, y pantallas, y esculturas, y además NFT. Bien, justo hay dos temas que tocaste que me parecen interesantes. Uno es el concepto del original, que a lo largo de la historia siempre fue muy importante y creo que los NFTs interpelan un poco eso. Y después tenemos el asunto del creador, como yo presento la obra y el público la mira, y que eso con el arte digital se van rompiendo un poco esas barreras, sobre todo con el aspecto del arte inmersivo, el arte generativo. Entonces quería darle la palabra a Guido para que me hable un poco bueno, de NFTs y del arte generativo, que es algo que vos has incursionado desde hace años y de hecho has hecho obras. Así. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Guido y tengo un proyecto que se llama Glitchdo, donde vengo explorando el arte generativo hace como 8 años. Ahí estamos viendo una obra, perdón. Me sentí muy identificado con todo lo que dijiste, porque mi proyecto, al ser de arte generativo, que esto significa que yo dependo de un agente externo para generar mi obra. Yo tengo decisión en mi obra, pero no tengo un 100% de decisión en mi obra. Dependo o de un algoritmo, o de un hardware, o de cierta programación para crearla. Entonces yo siento que es un híbrido mi proyecto y que es mitad mío y mitad no es mío. O sea, yo decido y tengo mis decisiones, tomo mis decisiones como humano, como curo mi propio proyecto, pero hay gran parte que no soy autor de la obra. Entonces siempre tengo como este proyecto que hablo como en tercera persona de mi proyecto, porque es como que me cuesta interiorizar todo. ¿Por eso también tenés un seudónimo? Sí, por eso sí, por eso es que lo tomo como un proyecto en conjunto, realmente. Y bueno, dentro del arte generativo, al cual llegué a través de la programación, porque programo webs del Internet 1.0 hace como 20 años. Todo este cambio tecnológico viene también acompañado de un cambio que es en la web, pasar de la web 2.0, que es la que estamos viviendo hace unos 12 a 15 años, a la web 3.0, que es la que están pensando ahora, y es donde entran todas estas cosas de los NFTs, que todavía nos hacen mucho ruido porque no se terminó de desarrollar esa nueva tecnología. Breve paréntesis, si quieren saber más de la web 1, 2 y 3, pueden entrar a la nota de galería. Sí. Que está más desarrollado, porque es un concepto muy interesante, pero complejo de resumir. La web, que hoy todo lo abarca en nuestras vidas, está cambiando de paradigma realmente, y está pasando a ser una web colaborativa, donde es todo más abierto y donde se trata un poco de liberar las cosas. Y ahí entran también el tema de los NFTs, de qué se libera y qué realmente se certifica dentro de este mundo. Pero bueno. Ese que estamos viendo es un NFT creado por vos, ¿no? Sí, yo este año quise crear un NFT porque soy un artista digital y simplemente quise participar en este primer año y dejar registro que había una obra en el primer año que estoy en los NFTs. Y decidí mintear ese, que es como se dice mintear, que quiere decir simplemente subir o escribir en la blockchain que eso está ahí y es inmutable a partir de ahora. Y tenemos una captura de lo que es como el minteo, ¿no? Como la programación detrás, ¿o no lo logramos al final? Sí, está ahí. El tema es ¿qué es un NFT? Porque ¿qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué diferencia hay de lo que pueden ver o en mi página web o mi Instagram? O sea, ese es qué es lo que uno está comprando cuando está comprando un NFT. O sea, cuando salió toda la burbuja de los NFTs, que fue más o menos por junio, si no mal no recuerdo, yo como artista digital dije,
wow, es ahora. O sea, tengo que empezar a vender obras digitales que nunca pude mostrar y que ahora tienen un valor. Por fin se van a poder mostrar, pero empecé a investigar un poco qué era realmente lo que yo estoy vendiendo y qué estoy cediendo y qué no estoy cediendo. Y me encontré con un abismo de desinformación y mitos que me gustaría un poco mostrar acá, por eso lo traje como ejemplo. Me voy a alejar un poco más, así veo lo que está pasando en la pantalla. ¿Tá? Dale. Esa es la imagen que yo decidí mintear, subir a la blockchain, en este caso de Ethereum. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? Podemos scrollear un poquito para abajo. Esa es la descripción de mi NFT, donde yo escribí que ese era mi primer NFT después de 22 años del arte digital, que estaba muy contento, que era Navidad y que era un regalo personal que me estaba haciendo. Seguimos bajando un poquito. Y ahí hay una parte bastante clave, que esto está en todos los NFTs del mundo, que es los detalles. Entonces ahí podemos ver la metadata, que es realmente un poco lo que es el contrato de esto. Vemos que eso es un NFT, básicamente. Lo que estamos comprando cuando compramos un NFT es un certificado. No estamos comprando una imagen, no estamos comprando nada más que un certificado de lo que hay ahí, y depende de lo que hay ahí, que pertenece a una billetera. ¿Vendría a ser como un certificado de autenticidad de una obra Sí, física? es un certificado de autenticidad, exactamente. Pero acá hay una cosa que es bastante interesante, que cuando yo subo un NFT, esa imagen que subí o ese video, lo que sea, queda público para que cualquier persona se lo pueda descargar. No solo la persona que lo compra. Y ahí está la clave. O sea, hay una parte de ese código que llama a la imagen y ahí me lo puedo descargar. Básicamente. Exactamente, sí, está ahí abajo toda esa dirección que dice IPF, eso, todo ese Requiere chorizo. entender un poquito, no cualquiera. Sí, no, esto es un aspecto técnico, pero cuando me puse a ver qué era realmente lo que era, es eso, es simplemente subís un archivo a un servidor y decís, esto lo subí yo, soy Glitch, soy el original, el que realmente lo hizo y lo quiero repartir. Y yo a eso le puedo dar el valor que quiero, y un poco creo que la revolución esta de la web de 3.0 y todo lo de blockchain es un poco la revolución del valor y de a lo que le ponemos valor. Y bueno, entró el arte digital a esta ecuación del valor, que siempre fue un arte que estuvo un poco discriminado o que no se pudo como llegar a desarrollar del todo en darse valor a sí mismo, porque yo como arte digital, si hago una obra, hasta ahora lo máximo que voy a hacer era subirlo a mis redes o mostrarlo en algún lugar o meterlo en un video. Hoy está la posibilidad de que alguien me apoye y lo pueda comprar o lo pueda en un futuro intercambiar. Todo esto suena muy anecdótico ahora, porque si vos compras ese NFT, llegas a tu casa y no pasó nada y no vas a poder contarle mucho, a menos que se lo digas a alguien o se lo muestres. El tema es lo que va a pasar de acá en adelante y las herramientas y cómo se va a empezar a construir Internet. Y ahí entra todo un tema también de status quo y de lo que tengo y lo que poseo y lo que puedo mostrar en mi vida digital. Que eso capaz que para los que somos más grandes nos cuesta un poco entender, pero este nuevo paradigma que es el que se viene con la web 3.0, es poder también mostrar tu vida digital y darle valor y tener tus propios assets digitales. Claro, y tiene sentido cuando la mayoría bueno, no sé, la mayoría no, pero gran parte de nuestras vidas pasa por el mundo digital, construimos una personalidad, una imagen, y que tengamos arte en ese otro lado, tiene sentido como con respecto a cómo estamos viviendo la vida hoy. Otra cosa que me gustaría aclarar es que cuando hablamos de NFTs, estamos hablando de un genérico. En todo caso, en esta charla capaz que tendremos que hablar de NFT art, de arte. Sí, o criptoarte también. O criptoarte, o NFTs que están certificando arte. Pero se puede certificar un montón de cosas. Hay otra ventana ahí que dejamos abierto, que es la de OpenSea. Esa no, pasa. OpenSea es una plataforma, un marketplace donde puedes comprar NFTs. Ya pueden ver la cantidad de diferentes tipos de NFTs que hay solo en ese marketplace. O sea, puedes comprar desde mi imagen, pero también puedes comprar una tierra en un mundo virtual. Claro. Y es un NFT. Una parcelita. Vestimenta digital también.
¿Lo qué? Vestimenta digital. Vestimenta que también digital, claro, todo es algo tipo- que viene súper fuerte relacionado con lo que vos decís de esa existencia digital en las redes. Exacto, y dentro del mundo NFT pasó algo que va más allá del arte y es un tema de poseer algo que es una colección exclusiva y que te da acceso a ciertas cosas, que eso es clave. Porque hoy en día los NFT más caros no son los que son artísticamente más complejos ni más lindos, sino son los que compró Justin Bieber y que también compró, no sé, Elon Musk y no sé qué, y los tienen Como todo es un en club. la vida. Es un club. Lo mismo pasa con la ropa o con el arte físico o tradicional en sí. Me gustaría volver a la pestaña anterior, capaz que para redondear un poco Sí. el tema NFTs, que es, si querés explicarlo vos, pero es un Bueno, NFT conmemorativo, de Eso, esto, como un para, souvenir. para que vean también cómo tengo mis obras y las minteo en una plataforma donde está todo muy cuidado y curado, que se llama Foundation, que es la primera que mostré. Pero después hay otras plataformas donde uno puede mintear cosas que quizás son más como, ¿cómo se dice? Como más de red social, como más Banales. banales Una o cosas. selfie puedo mintear. Sí, lo que vos quieras. Y hay plataformas, por ejemplo, OpenSea, que te permite hacerlo de manera muy económica. Entonces, yo lo que hice fue subir un NFT, le puse toda la información que había en la web de este evento, hice 10 copias y lo puse al mínimo que me dejaba, porque tiene un costo operativo, digamos, para que si alguien lo quiere, se lo puede llevar y el día de mañana lo puede lucir en algún lugar del metaverso o en las nuevas redes sociales que pueda haber, o simplemente yo le puedo dar un valor también, porque por ejemplo, en mi próxima charla que diga, puedo decir, si vos tenés este NFT, podés entrar gratis o podés acceder a tal Sí, cosa. o en lugar de llevarte el imán del MoMA, Exacto. te llevas el Sí, y NFT. después en tu red social aparece que vos estuviste ahí, que ese es el original y que todo el mundo se lo puede descargar, todo lo puede tener, pero esa marquita como el cheque azul que aparece en Instagram Ujú, es lo que la gente que hoy en valida. día valida las cosas. ujú. Y es una herramienta que está por ver qué pasa, en realidad está todo muy en pañales. Y a mí me puso muy contento porque me parece que puso al arte digital también un poco en la boca de mucha gente Ujú. y que se está empezando a tener en cuenta de otra manera. Entonces eso me puso contento. Olvídense de que uno sube una obra y enseguida hay gente comprando y ofertando y ganas millones de dólares. Eso no pasa. Como todo en el arte, si vos no tenés gente que te apoye, si vos no tenés gente que realmente te gusta lo que vos haces y te entiende lo que hace y lo quiera comprar, es muy difícil que Ujú. alguien lo compre porque sí, por la fiebre de los NFTs. Claro. Todo esto que estamos hablando suena como muy futurista y lejano, tal vez. Así que me gustaría hablar con Leticia de. O sea, futurista Ya no tanto. en una buena, digamos. Pero la mayoría de los mortales, capaz que nos estamos familiarizando hace poco. Vos no. No, pero. yo no. Pero, a ver, perdón, lo último, así no aburro yo. Decían que la pandemia iba a acelerar cosas y aceleró las cosas en el mundo Claro. digital desde el 2020, de marzo de 2020 hasta ahora. Explotó una revolución y se aceleraron muchos procesos y esto es parte un poco de eso. Sí, y seguramente sigue acelerándose ahora con la inversión que anunció Facebook en el metaverso, como que todo apunta a eso. Pero bueno, lo que iba a comentar, volviendo a vos, Leticia, es el tema de la realidad aumentada, que nos suena como algo súper lejano, pero también tiene aplicaciones que usamos todos los días, como por ejemplo los filtros de Instagram, ¿no? Contame cómo vos lo incorporás a tu obra y a tu arte. Bueno, en primer lugar, en relación con la cita que vos usaste para prologar la charla, que me parece súper atinada y estábamos un poco hablando de algo de eso antes, si hay una idea, la ejecución y el medio es anecdótico. Si un artista tiene algo que decir, lo va a decir en el medio que mejor se adapte a su lenguaje. La gente que consume arte también va a consumir lo que le habla directamente a él en el lenguaje que sea. Como en su momento el arte contemporáneo o las vanguardias hace 100 años eran algo nuevo y choqueante, o la fotografía que en su momento
fue escandalosa, o el comienzo del cine, en la diligencia que venía hacia la pantalla y la gente se iba corriendo porque no lo entendía. Nosotros no somos los mismos que esas personas. Nosotros vivimos con todos, con el teléfono en la mano, súper conectados, tenemos un rango de atención mucho más corto, y el arte también se adapta a eso, a lo que tenemos los artistas para decir y a lo que tiene el público para sentir. El público que se está convirtiendo en un usuario en esta era digitalizada. La realidad aumentada, para los que no sepan, el filtro de Instagram es la forma más fácil, las orejitas de perro, los filtros de beauty, es superponer una capa de una realidad que no existe físicamente sobre nuestro mundo físico a través de un dispositivo, ya sea un teléfono, una tablet, unos lentes de realidad aumentada. Mantiene la percepción del mundo físico, ya sea visual o sonora. Visual es lo más típico. E incorpora una nueva capa. Esta nueva capa puede ser por entretenimiento, como los filtros, puede ser para medicina, para fines de industria, educación, para poner información sobre algo. Si yo ahora tuviera unos lentes de realidad aumentada, podría ver la botella de agua y me aparecerían los datos nutricionales, por ejemplo. No sé si recuerdan la película Robocop, que le aparecía en la data. Bueno, eso pasa, ya está pasando. No es el futuro, es el presente, y tiene una envergadura tal que no es ni siquiera como la invención de Internet. Es una revolución enorme, un cambio de paradigma total, y en pocos años vamos a estar todos mucho más conectados que ahora, viviendo el mundo físico en correlación, esto es obviamente lo que yo creo, ¿no? En correlación con el mundo digital. En la realidad aumentada lo que permite es poder vivenciar ese mundo digital virtualizado en convivencia con nuestra realidad física, a diferencia de la realidad virtual, que es a la que accedemos con los cascos de realidad virtual, con los Oculus o diferentes lentes, que nos descontextualizan totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Las realidades extendidas en general, todas estas realidades, tienen un poder de inmersividad muy grande, porque la forma en la que se nos presentan, además de ser novedosas, que por supuesto todo lo que es nuevo es llamativo, además de eso, es de estímulos muy fuertes que hace que podamos descontextualizarnos y sumergirnos en esas nuevas realidades. Como artista, eso te permite poder crear un mundo mucho más inmersivo, valga la redundancia, mucho más completo, para poder contar un cuento mucho más grande. A mí en particular la realidad aumentada me parece fantástica, me parece increíble, también porque la podés experimentar no solamente en una sala de exhibición, o en un museo, o en un ámbito más tradicional, o en una pared, sino que el usuario también es co-creador y elige cómo y dónde utilizarla. Por ejemplo, un filtro de Instagram, no pensemos ya en un filtro de beauty, pensemos en una escultura en 3D, en realidad aumentada. Se puede usar, se puede exponer en una sala a través de un código QR o demás. O se puede, por ejemplo, ahora hace poco tuve una obra expuesta en la avenida Madison, en New York, y me quedé atrás de un árbol mirando qué pasaba cuando la gente pasaba, inadvertidamente veía un código y lo apuntaba sin saber qué era lo que iba a ver. Y de repente le apareció una escultura en un lugar súper fuera de contexto, en la vereda. Gente que no eligió acceder a esa obra, que no tenía información previa ni del artista ni de nada. Eso me parece súper rico. Y creo que se va a ir incorporando más y más. Yo hablando de cómo uno vive la hora, sobre todo las generaciones más jóvenes, por lo menos lo que vi en Nueva York, hay un auge de las experiencias inmersivas porque, como vos decías, se acortó también la capacidad de concentración y no sé, cómo entendemos las cosas tal vez. Entonces, para las generaciones más jóvenes, noté que como era un gran atractivo, ¿no? Las experiencias inmersivas. Sí, en New York está Art House, por ejemplo, que es buenísima. Sí. O Atelier de Lumière también es súper conocido, el de Van Gogh. Esa es otra forma también de incorporar la inmersividad en el arte, generando experiencias que a veces son
son creadas como Art House. Lo que tiene bueno es que es creada por artistas. Entonces es un espacio que se le da a un artista para que genere una experiencia. Pero también se puede utilizar comercialmente o para entretenimiento. Lo mismo que todo, también como los NFTs. Claro. No todo NFT es arte y no toda experiencia inmersiva lo es tampoco. Y hay otro aspecto interesante, es el tema de la autoría, porque, por ejemplo, en el que vi, o el que mencionaste, Van Gogh, en el que vi aparecía como un cuadro de Edward Hopper, ese que está como la barra del restaurante, y se iban moviendo los personajes y eran otros personajes que no eran los del cuadro. Entonces ahí se cuestiona como el rol, quiénes son los autores, ¿no?, de esa obra. Bueno, yo a propósito puse la Mona Lisa ahí, porque La obra más reconocida. La obra más reconocida es una obra pública, pero también uno puede NFTear lo que sea. O sea, no es como tierra de nadie un poco ahora. Está medio... Yo tengo una cosita para decir. No estoy tan de acuerdo con algunas cosas. Por ejemplo, hay cosas que son, hoy ya lo dijimos, lo dijeron ustedes también, que tienen que ver con los NFT y con la obra de inmersión o instalaciones inmersivas, que son pésimas. Claro, porque lo que están haciendo es en el nombre del arte, incorporar a un público masivo a tener una experiencia, por ejemplo, para que conozca Van Gogh de una forma más divertida, como si fuera una especie de Disney. Y no hay ninguna experiencia más rica que estar enfrente a un cuadro de Van Gogh, porque Van Gogh pertenece a una época en la cual el aura del pintor, digamos, ocurría en ese instante preciso cuando uno lo está mirando. Así que proyectar piso, pared, techo con cuadros de Van Gogh es como una cosa bastante oportunista, me parece, que utiliza la tecnología en una forma negativa. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, utilizada por artistas para potenciar ideas, ¿no?, que tengan que ver con la herramienta, o los NFT que tengan que ver con potenciar la herramienta, es interesante. A mí lo que me parece, así como de que está abajo todo esto y que no estamos hablando, tiene que ver con el tema del mercado. Tiene que ver con lo que he ido nombrado un poco, que tiene que ver con la cadena blockchain, y quiénes son realmente los que supervisan que realmente lo que se compró, por ejemplo, el Beeple que se compró de $69 millones, ¿quién dice que sale $69 millones durante cuánto tiempo? Bueno, la cadena blockchain tiene un montón de nodos, ¿no?, que son de alguna manera gente que sostiene eso, que no tienen que ver específicamente con el mercado de la bolsa de valores. Es otro mercado distinto, y ahí tenemos un problema interesante que tiene que ver con lo que podremos pensar hoy en esta feria, que tiene que ver con el mercado del arte, ¿no? Porque el mercado del arte específicamente hasta ahora se venía desarrollando con las grandes sumas en dólares, ¿no?, que tienen soporte oro, ¿no? Y bueno, sucedían, ¿no?, las ventas, remates, ferias, todo eso que conocemos hasta ahora. Pero surge esta nueva cosa que tiene que ver con esta cadena del 3.0 y estas nuevas posibilidades que también se incorporan al arte. Pero también no tenemos que pensar, creo, esto es una cosa que está en mi cabeza, ¿no?, que no por nuevo va a ser mejor, no por nuevo va a ser más bonito. También hay cosas que utilizan estas tecnologías que son bastante malas, ¿no? Tenemos que tener el suficiente criterio como especialistas del arte, digamos, como todos los que estamos acá, como para poder discernir esas cosas. Ahí quiero acotar que también hay una cuestión de redes sociales y de que son muy instagramiables esas cuestiones, entonces a veces sí es una cuestión oportunista. Pero bueno, un poco para redondear, y me quedo con algo que dijiste, que el hecho de que exista arte digital no quiere decir que va a dejar de existir el arte en otros soportes. No me acuerdo dónde lo leí, pero es un concepto que incorporé mucho, que estamos a la era de lo anfibio, o sea, vivimos como en dos mundos y seguimos teniendo una pata en el mundo físico y real. No sé si está correcto decir real, porque el otro... Bueno, no importa. Y esto va a seguir creciendo, el arte digital va a seguir creciendo, y el arte físico y los cuadros pintados a mano y las esculturas hechas a mano van a seguir existiendo, y los grandes artistas y los no grandes artistas también van a seguir existiendo, pero está bueno conocer y sumergirse en estos mundos y estar abierto también a todas estas cosas.
quiero agregar Dale. unas cositas. Lo que decías vos del mercado del arte, de este nuevo mercado, también pasa con el arte físico, se traspola a lo otro, porque hay obras que capaz que se pagan una cantidad de dinero absurda que no sabemos quién la determina tampoco. Lo que sí creo que estoy de acuerdo contigo es que también este año, que fue el año pasado, el 2021, hubo mucho bombo a los NFTs, también de toda la gente que quiere hacer avanzar esta tecnología y que dentro de la blockchain y del mundo de las criptomonedas, este fue como el primer caso de uso de esta nueva tecnología. Entonces, ahí también hubo mucho impulso a esta sigla que es NFT, que Claro, todavía... hay como una cuestión de marketing que es lo que también hablábamos Sí, en la y nota. hay dos potencias muy fuertes juntas, que es la tecnología y el arte. O sea, Sí. impulsan, van para adelante. Yo Son te dos agregaría uno más que es Elon Musk. los más también. Porque decide a través de Twitter, ¿no? El valor de las cosas. De un Este, día para el otro puede una cosa que vale 70 millones de dólares no valer nada, por ejemplo, porque el valor de la Bitcoin bajó de golpe. Y eso tiene que ver con una característica particular de estos mercados volátiles, que son diferentes de este mercado que conocemos, Ujú. que están parados, más allá de si vale 70 o 1.000 millones de dólares, no sé. Sí. Ese dólar en el oro, en el el en los patrón Bitcoin, oro. el Ethereum o no me Sí, acuerdo cualquier cuál, otra. no, Bitcoin, yo qué sé. Sí. Lo que tenemos es esta cosa que no está no tiene mucha certeza, ¿no? Ujú. Y Por eso eso es una es una revolución del valor. ¿A qué le característica. damos valor? Si le damos valor al oro, si le damos valor al dólar, si le damos... Es parte de esa fuerza que está luchando ahora en el mundo. Por eso, También el mercado tradicional del arte tiene 5.000 años, o no sé cuánto tiene, capaz moderno no, pero se viene 500, creo. 500, y este nuevo arte tiene 2. Dos. Entonces, no solo hay una burbuja, sino que hay una efervescencia con millones de burbujas adentro sucediendo. Tiene que decantar y seguir desarrollándose. Por eso también me parece que todo nos parece muy abstracto y volátil ahora. Y con el tiempo se va a ir acentuando y se va a ir haciendo una simbiosis de todo. Nada va a desaparecer, todo se va a mezclar, creo. Sí, igual hay un tema que tiene que ver con que de todas maneras sigue habiendo un original comprado por alguien. Pero si sos un artista Es digital, un no. digo, el artista hace algo que vende, Sí. puede ser un archivo JPG, por decirte algo, Sí. TIFF, y cuando lo vende como NFT en criptomonedas, eso lo compra una persona específicamente que, por más allá que todo el mundo lo pueda bajar, Sí. Sí, alguien tiene el certificado. alguien, Por eso te digo, que si el día de el mañana... tema del original sigue sin discutirse del Sí, todo. pico. Opinaría Walter Benjamin Dale. de la reproductibilidad hoy, ¿no? Claro, Exacto. y también es la discusión de qué sentido es el original y qué no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo quizás una copia de un afiche de Matisse en mi casa que pagué $60, que es, si lo pones al lado del afiche de la exposición original, capaz que no hay tanta diferencia. Obviamente sí hay mucha diferencia en quién tiene el original y quién tiene la copia. Ujú. Entonces, también hay un tema de qué tan importante es, o para algunas personas es muy importante tener el original y para otras personas no, y también va por ahí, me parece. Bueno, como verán, se picó al final. Es un tema muy interesante del que podríamos hablar horas. Creo que, como para resumir, hay cuestiones que interpela el arte digital, que es el tema de la autoría y de la capacidad técnica en cuanto a, no sé si sos un mejor artista por ser bueno pintando necesariamente, porque hay otras herramientas, hay otros soportes. El soporte no necesariamente limita al arte, sino que es una posibilidad y cada uno plasma su idea o su visión de la forma que lo encuentra necesaria. Está también el asunto del valor que se le da al arte, el asunto de la autoría. Hay muchos temas. Gracias por escucharnos, por escuchar esta charla. De vuelta, podríamos estar horas y me gustaría que salgan de acá a googlear cosas que no sabían, o eso espero. Y bueno, eso es todo por hoy, al menos. Gracias a ustedes. Gracias a Gracias. todos. Gracias.